Hola alumnos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a comenzar con la clase. Vamos viendo cómo estamos. Hay poquita gente todavía. Ya vamos a esperar a que aparezcan más. Y de acuerdo a eso, entonces, partimos con la clase de hoy. Hoy día estamos haciendo una clase especial para recuperar lo que no se pudo hacer el día lunes, producto de la caída mundial de las redes sociales y que nos impidió hacer nuestra clase con normalidad. Entonces, eso es lo que estamos haciendo hoy, entonces, recuperando eso en la medida de lo posible. Y nuestra primera parte de la clase del día de hoy tendrá que ver con una visión general sobre el recurso de apelación. Vamos a partir nomás para ir aprovechando el tiempo. Yo les mandé un PowerPoint que trae una comparación entre lo que es la apelación civil y la apelación penal. No vamos a verlo todo en detalle porque es bastante materia y no es tanto el tiempo que tenemos para ver toda la apelación completa. Pero sí nos vamos a ir deteniendo en aquellas cosas que, pensando en lo que es el examen de grado, son las que más se preguntan. No todo esto en examen de grado es preguntado por igual. No obstante, el recurso de apelación será un recurso que dentro del estudio tiene que tener cierta prevalencia en términos que se pregunta harto. Y se pregunta aplicado, no solamente se pregunta académicamente en cuanto a que respóndame qué es la apelación, qué características tiene, sino que además va en función de otras temáticas que uno va desarrollando y puede aparecer por ende por muchos lugares. La apelación, como suele suceder con los recursos, recursos es una materia que tiene un nivel de aplicación bastante elevado. Vamos en primer lugar con el concepto, ya iremos diferenciando la apelación civil de la penal cuando vaya siendo el caso. Y yo ahí les coloqué, no hay concepto legal, por ende les coloqué un concepto que dice acto jurídico procesal por el cual la parte agraviada, con una resolución judicial, solicita al superior jerárquico que la enmiende conforme a derecho. Fíjense la diferencia que hay con lo que estudiamos el día de ayer, que es la reposición, puesto que acá en la apelación ya estamos involucrando a otro tribunal ya. Estamos hablando de que existe un superior jerárquico que va a conocer de este recurso. ¿Por qué no decimos directamente que lo va a conocer la Corte de Apelaciones? Porque no siempre es la Corte de Apelaciones, porque uno también puede apelar de resoluciones dictadas por la Corte de Apelaciones. Y en ese caso tiene que ir al superior jerárquico, que ahí, para esos efectos, será la Corte Suprema. Entonces, por eso no, en la definición no colocamos directamente, no hablamos directamente de Corte de Apelaciones, sino que mencionamos al superior jerárquico. Bien, características de la apelación como recurso. Vamos viendo, número uno, es un recurso ordinario en materia civil. Ordinario en materia civil. ¿Qué significa que sea ordinario en materia civil? Significa que es un recurso que procede contra la generalidad de las resoluciones y que además no tiene necesidad de una causal específica. No necesita causal, sino que basta simplemente con que uno sufra agravio, esto lo conversamos ya el día de ayer, y con el agravio tenemos el presupuesto para intentar apelación. Y como está dicho ya, y lo repito, procede contra la generalidad de las resoluciones judiciales, no contra todas, pero sí contra la generalidad. O sea, no es sobre ciertas resoluciones en específico. Eso hace que se trate, por lo tanto, en materia civil de un recurso ordinario. Ahora, por las mismas razones, en materia penal es un recurso extraordinario. En materia penal es un recurso extraordinario. ¿Por qué? Porque en materia penal, muchos deben recordar esto, la apelación solo procede en ciertos casos. O sea,
no opera, no procede apelación contra la generalidad de las resoluciones en materia penal, sino que solamente en aquellos casos en que la ley expresamente la ha considerado. Ya veremos más adelante en la clase de ahora algunos ejemplos de aquello. Cabe señalar que la apelación en materia penal es un recurso que opera de manera muy escasa. No es el recurso que más habitualmente opera, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre en civil, que es un recurso muy frecuente. Número 3, dentro de las características, la apelación es un recurso que lo que persigue es modificar una resolución. No estamos buscando nulidad. A través de la apelación, nuestro afán no es que se anule una resolución judicial, sino que la modificación, la revocación, eso dependerá de lo que esté pidiendo particularmente el recurrente. Cuarta característica, muy importante y muy propia de la apelación, da lugar a una segunda instancia. De hecho, este es el único recurso que abre la posibilidad de una segunda instancia. Ningún otro recurso tiene esa habilidad. Ya hemos hablado antes lo que significa instancia. En las primeras clases lo conversamos. La instancia tiene que ver con el grado de conocimiento, no lo olviden. Por lo tanto, al hablarse de instancia, estamos dando a entender que el tribunal conocerá tanto los hechos como el derecho. Quinta característica, muy de la mano de todo lo que hemos hablado, acá en la apelación van a intervenir dos tribunales y no solamente uno, como era el caso de ayer, que incluso hicimos un dibujo en la pizarra. Y por último, dentro de las características, es un recurso legal, es decir, el origen de esta institución, que es el recurso de apelación, lo encontramos en la ley, particularmente el Código de Procedimiento Civil para lo que es civil y el Código Procesal Penal para lo que es penal. Muchos dirán, bueno, pero en ese contexto todos los recursos son legales. No, no todos, porque hay recursos que tienen su origen en la Constitución. En este caso, el origen de este recurso de la apelación está en la ley y por eso lo calificamos como un recurso legal. Esto entonces respecto a las características de la apelación. Profesor, dice Jimena, con la reforma procesal ya no estaba la apelación. No, Jimena, no sé de dónde sacó eso, pero cuidado, porque de acuerdo a su pregunta usted me está dando a entender que la apelación fue derogada. No. ¿Qué reforma procesal? ¿La reforma procesal penal? Ya no sé. La apelación está en materia penal, tampoco podemos decir que no esté. No es el recurso más habitual, pero está. Si me está hablando de la reforma de la ley de tramitación electrónica y me está dando a entender con ello que la apelación desapareció, por favor, no. Ojo con las cosas. Ya, sigamos. Tenemos concepto, tenemos características, avancemos. ¿Cuáles son las resoluciones apelables? Resoluciones que son susceptibles de apelación. Obviamente en estas materias tenemos que generalizar porque hay siempre situaciones puntuales. Pero si generalizamos, tenemos como respuesta lo siguiente. Voy leyendo el PowerPoint para que se ordenen. Número 1, las sentencias definitivas de primera instancia. En general, las sentencias definitivas, cuando son de primera instancia, es porque son apelables. De hecho, ya hemos hablado antes de que la forma de ir generando instancias es precisamente a través de la apelación. Si es de primera instancia, es porque cabe apelación entonces para poder ir con ello a una segunda instancia. Así tenemos la sentencia definitiva del procedimiento ordinario de mayor cuantía, la sentencia definitiva del procedimiento sumario, la sentencia definitiva del procedimiento ejecutivo, son ejemplos de sentencias definitivas apelables. Número 2, también son apelables las sentencias interlocutorias de primera instancia. Por lo mismo que lo anterior, si son de primera instancia es porque cabe entonces una segunda instancia y esa segunda instancia es generada a través de la apelación. A no olvidar, esto lo vimos antes ya, que justamente el recurso más habitual para una sentencia interlocutoria es la apelación. Número 3, esto lo hemos estudiado antes ya, yo solamente lo voy a comentar. Los autos y los decretos, por regla general, no son apelables como regla general,
pero podría haber apelación de autos y decretos en los siguientes casos, siempre claro que sean de primera instancia. Letra A, esto lo hemos visto, cuando alteran gravemente la sustanciación del juicio, lo vimos ya y colocamos ejemplo en su momento. Letra B, cuando ordenan trámites que no se encuentran establecidos en la ley, también lo vimos y colocamos ejemplos al respecto. O sea, en resumen, potencialmente todo tipo de resolución es apelable siempre que sea de primera instancia, decretos, autos, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. Número 4. Como ya estaba advertido y lo vamos a profundizar en un rato más, en materia penal esto es bastante más restringido, puesto que solo cabe apelación para los casos que expresamente señala la ley. Voy a dar un ejemplo ahora para que entiendan nada más. Por ejemplo, es apelable la resolución que declara inadmisible una querella. Esa resolución, la que declara inadmisible una querella, es apelable. En un momento más veremos algunos otros ejemplos. Plazo para intentar apelación. ¿Cuál es el plazo para intentar el recurso de apelación? Lamentablemente no hay un solo plazo. No hay un solo plazo, por lo tanto hay que estar ahí viendo situaciones puntuales. No hay, por ende, una sola respuesta que dar acá. Sería bueno que la hubiera, que uno pudiera decir, la apelación tiene como plazo 5 días, pero no. Pueden ser 5, pero puede ser también variable. Para esto hay que ir viendo el tipo de resolución. Y aquí yo les coloqué algunas situaciones, porque tampoco son todas las que están en el PowerPoint, pero son las más relevantes y las que uno debe manejar para el examen de grado. Por ejemplo, número 1, las sentencias definitivas, obviamente en caso que sean apelables, tienen un plazo que es de 10 días. Sentencias definitivas, en caso que sean apelables, el plazo es de 10 días. Número 2, las sentencias interlocutorias, también suponiendo que sean apelables, tienen como plazo 5 días. Número 3, los autos y los decretos, en caso que sean susceptibles de apelación, también tienen como plazo 5 días. Número 4. Cuando se intenta la apelación en subsidio de la reposición especial, hay el plazo de 3 días, porque no olvidemos que precisamente la reposición especial se intenta en un plazo de 3 días y como la apelación tiene que ir en subsidio, va en esos mismos 3 días. Número 5, tratándose del laudo y la ordenata, que es el nombre que recibe la sentencia en el juicio de partición, laudo y ordenata, ahí el plazo para apelar es de 15 días. Y por último, en materia penal, en los casos que corresponda a apelación, que no siempre corresponde, el plazo es de 5 días. De más está señalar que todos estos plazos, como son de días hábiles, salvo en materia penal, que bien sabemos que ahí los días son días corridos, que estos plazos se van a contar desde la notificación, y ahí habrá que ir viendo qué tipo de notificación aplica para cada caso. Y como aparece en la parte final de la lámina, es un plazo individual, o sea, para cada parte comienza a correr de acuerdo a la notificación particular de cada una y no se suspende, o sea, si intentamos otro recurso, igual sigue corriendo el plazo para apelar. Es por eso que cuando se intenta la reposición y queremos apelar, tenemos que intentar de inmediato ambos recursos, porque por intentar reposición, el plazo para apelar sigue corriendo. Bien, ¿dudas en esto en cuanto al plazo para intentar la apelación? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que decir? Fernando agrega otro ejemplo, el más corto es el amparo que tiene 24 horas, sí. Y hay otros más también por ahí, sí, por eso les digo no se llenen de plazos porque hay tanto plazo en procesal.
apréndanse los más importantes y luego, si tienen espacio para meter en su cabeza otros plazos, pueden hacerlo también. Requisitos del escrito de apelación. Requisitos del escrito de apelación. Digamos en primer lugar que la apelación es un recurso que va, en la gran mayoría de los casos, presentado por escrito. Rara vez se permite apelación verbal. Incluso cuando uno apela en audiencia, si bien es cierto, va a apelar verbalmente, de todas maneras uno luego debe presentar el escrito con la apelación. Así, por ejemplo, nosotros podríamos apelar en una audiencia en materia penal, por ejemplo. Pero aún así tendremos que presentar por escrito el recurso. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir el recurso en caso que se presente por escrito? Vamos viendo. Número 1, los requisitos comunes a todo escrito. Ya los hemos visto antes, la suma, la firma, etc. Número 2, fundamentos de hecho y derecho. O sea, el recurso hay que fundarlo. Hay que integrar, incorporar fundamentos tanto de hecho como de derecho. Número 3, efectuar peticiones concretas. Eso es muy importante porque con las peticiones concretas le estamos dando al tribunal el campo para poder actuar. Le estamos diciendo al tribunal, nosotros queremos que usted se pronuncie sobre esto. El tribunal no tiene facultades para pronunciarse sobre otros aspectos, solo sobre aquello en lo cual se han planteado estas peticiones concretas. Ojo, yo coloqué al final de la lámina, por si acaso, que existen algunos casos en que se puede apelar sin necesidad de fundamentar el recurso, incluso sin necesidad de hacer peticiones concretas. Hay ciertos casos en que la ley permite apelar sin necesidad de que hayan fundamentos y sin necesidad de peticiones concretas. Estos son, por ejemplo, letra A, cuando la apelación va en subsidio de la reposición. Esto es así porque se supone que los fundamentos y las peticiones ya van en el recurso de reposición. Por lo tanto, no es necesario repetirlos en la parte de la apelación. Uno apela y se entiende que van a ser los mismos fundamentos y las mismas peticiones que se hicieron para reponer. Y por lógica no tendrían por qué ser distintas. Letra B, en aquellos procedimientos en que el legislador acepta que la apelación se pueda deducir sin necesidad de que lo haga un abogado. Cuando hablamos de legos, estamos hablando de personas que no tienen formación jurídica. Por ejemplo, materias de arbitraje, en que las partes podrían concurrir sin abogado y por lo tanto podrían apelar por sí mismas. Y letra C, el otro ejemplo que se coloca acá, cuando la apelación es verbal. En aquellos casos en que el legislador acepta que se pueda apelar verbalmente, no es necesario en esos casos ni fundamentar el recurso ni tampoco realizar peticiones concretas. Puede hacerse en todos estos casos, ojo, no es necesario hacerlo, pero si lo queremos hacer, obviamente podemos hacerlo y eso seguramente aumenta la probabilidad de que nuestro recurso sea fallado a nuestro favor cuando llegue el momento. Bien, sigamos avanzando. Efectos en que se puede conceder la apelación. Mirando por acá donde están mis plumones, que no los encuentro para escribir en la pizarra. Efectos en los que se puede conceder la apelación. Y digo puede porque, como lo hemos comentado anteriormente, no siempre los efectos son los mismos. A ver, la apelación puede tener dos efectos. Uno es el denominado efecto devolutivo. Y el otro es el efecto que se llama suspensivo.
Efecto devolutivo, efecto suspensivo. El efecto devolutivo consiste en que a través de este efecto se le está dando competencia al Tribunal Superior. O sea, le estamos diciendo al Tribunal Superior, usted puede conocer este recurso. Es evidente, por lo tanto, que el efecto devolutivo siempre va a estar presente en la apelación. No puede faltar. No puede faltar porque si llegase a faltar, el Tribunal Superior no podría resolver el recurso. El efecto devolutivo va siempre incorporado en la apelación. El efecto suspensivo es aquel en virtud del cual, mientras se tramita el recurso, el asunto en primera instancia no sigue avanzando. O sea, suspendemos el juicio para primero abocarnos a resolver el recurso. Y una vez que el recurso esté resuelto, vamos a continuar con la tramitación del juicio. Este efecto suspensivo puede estar presente, puede no estar presente. Puede faltar. Ya vamos a ver ahí cuándo falta, cuándo no falta. O sea, podemos encontrarnos con un efecto devolutivo y podemos encontrarnos con un efecto suspensivo. Ahora bien, esto arroja en el fondo dos posibilidades. Y es que la apelación podría concederse en el solo efecto devolutivo, o sea, no hay efecto suspensivo acá, como lo indica la premisa, solo va el efecto devolutivo, esa es una posibilidad. Y la otra es que la apelación se conceda en ambos efectos. No hay más alternativas, porque ¿cuáles son las alternativas potenciales? Una sería que la apelación se conceda en el solo efecto suspensivo, pero eso no puede existir porque sabemos que el devolutivo es un efecto que no puede faltar. Y la otra alternativa sería que la apelación se conceda en ningún efecto, y eso no tiene ni siquiera sentido. Por lo tanto, las únicas alternativas viables que hay, entendiendo que hay un efecto, que es el devolutivo, que siempre está, y otro efecto, que es el suspensivo, que puede estar o no, eso nos arroja entonces dos posibles salidas. Que la apelación se conceda en el solo efecto devolutivo o que la apelación se conceda en ambos efectos. Son las únicas dos alternativas que hay para esto. ¿Cuándo se concede en el solo efecto devolutivo? Y aquí nos remitimos al PowerPoint. Léanlo, porque si no yo me voy a poner a recitar ahí lo que está, no tiene mucho sentido, pero igual miremoslo. Por ejemplo, y aquí vamos a recordar algunas cosas que hemos visto. Solo efecto devolutivo, las resoluciones dictadas contra el demandado en los juicios ejecutivos y sumarios. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando hablábamos de la sentencia definitiva, tanto en el ejecutivo como en el sumario, señalábamos que cuando el que apelaba era el demandado, esa apelación se concedía en el solo efecto devolutivo. Lo mismo ocurre cuando se apela de autos, de decretos y de sentencias interlocutorias. También van en el solo efecto devolutivo y así hay otros ejemplos ahí. Resoluciones que ordenan alzar medidas precautorias, etc. ¿Cuándo procede apelación en ambos efectos? En todos los demás casos, o sea, toda vez que la apelación no se conceda en el solo efecto devolutivo, entendemos que la apelación debiera concederse en ambos efectos. Esto es bien curioso, porque cuando uno lee el Código de Procedimiento Civil y relaciona dos artículos que yo ahí se los transcribí, que son el artículo 193
y el artículo 195 da la impresión de que para el legislador la apelación en ambos efectos es la regla general. Queda esa impresión. Por ejemplo, el 193 dice: cuando se otorga simplemente apelación, sin limitar sus efectos, se entenderá que comprende el efecto devolutivo y el suspensivo. O sea, cuando el tribunal señala, se concede la apelación y no dice nada más, se entiende que la apelación va en ambos efectos. De ahí que no era errado lo que señalaba una compañera hace un momento atrás, ahí en el chat, en que ella decía que se podía entender al efecto devolutivo, se le podía entender como un efecto de la esencia. No puede faltar. Y al efecto suspensivo como un efecto de la naturaleza. Puede faltar. Pero si nada dice el juez, se entiende que va incorporado. De ahí que uno concluye, bueno, si va a haber elemento, efecto suspensivo, cuando el tribunal nada diga, uno concluye que por lo tanto la regla general es que haya ambos efectos. Eso de acuerdo al 193. Y si miramos el 195 dice, fuera de los casos determinados en el artículo anterior, que son los casos en que se describen los casos de apelación en el efecto devolutivo, la apelación deberá otorgarse en ambos efectos. Uno tiende a concluir entonces que esa es la regla general. Pero la verdad es que en la práctica son tantos los casos en que la apelación va en el solo efecto devolutivo que al final esa termina siendo la regla general, o por lo menos termina siendo la situación más frecuente. Todo esto en materia civil, ya luego veremos que en materia penal la regla general ahí claramente es apelación en el solo efecto devolutivo. De hecho, en materia penal, la apelación en ambos efectos se concede solo en un par de casos. Ya vamos a ver en un momento más cuáles son. Ahora, entendamos lo siguiente. Cuando no hay efecto suspensivo, vamos a encontrarnos entonces con un recurso que se va a tramitar y que el asunto principal, el juicio en primera instancia, va a seguir también su marcha. Entonces aquí el profesor suele preguntarle al alumno, ¿hay alguna herramienta, hay alguna institución a la cual podamos recurrir para detener el asunto en primera instancia? Para que no se produzcan los efectos de la resolución apelada, toda vez que al no haber efecto suspensivo, el juicio tiene que seguir su marcha. Y claro, la respuesta que está buscando el profesor en ese caso es lo que se denomina la orden de no innovar, conocida también con sus siglas ONI o simplemente la ONI. La ONI, la orden de no innovar. Que como concepto, y aquí lo podemos dar, decimos, es la solicitud fundada que realiza una parte para que se le conceda en forma total o parcial el efecto suspensivo de la apelación cuando se ha concedido en el solo efecto devolutivo. O sea, se trata de una apelación que se concedió en el solo efecto devolutivo. Y está bien que así sea, porque se trata justamente de un caso en que la apelación solo debe tener efecto devolutivo. Pero como hay una parte a la que le interesa que mientras se tramita la apelación el juicio no siga avanzando, está esta herramienta que es la orden de no innovar. Esta orden de no innovar debe ser fundada, o sea, uno debe invocar argumentos de por qué quiere que exista orden de no innovar. Se presenta ante el Tribunal Superior, o sea, si está la apelación siendo resuelta por la Corte de Apelaciones, es en esa Corte de Apelaciones donde presentamos la orden de no innovar. No va en el Tribunal Inferior, sino que en el Tribunal Superior, o sea, el que está conociendo el recurso. Y tiene que presentarse antes que comience la vista de la causa. Antes de comenzar la vista de la causa. Cabe señalar
que al acogerse la orden de no innovar, se van a producir dos consecuencias importantes. Una es que el recurso de apelación quedará radicado ante la sala que resuelve la orden de no innovar. El hecho de que se acoja la orden de no innovar hace entonces que esa sala sea la sala que continuará luego conociendo el recurso, se va a radicar el asunto. Y la otra consecuencia importante es que al existir orden de no innovar, el recurso va a tener preferencia para su vista y fallo. Preferencia para su vista y para su fallo. Bien, todo esto entonces en relación a lo que es la orden de no innovar. Les voy a dar unos segundos por si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos conversado. Les voy a dar ahí un momentito para que escriban si hay dudas, si hay preguntas. Vamos a continuar. Ahora viene cómo se tramita el recurso de apelación. No hagan preguntas sobre la tramitación, pero eso lo vamos a ver. La idea es que siempre hagan preguntas de la materia que ya hemos visto. Fernando dice, si la orden de no innovar es rechazada, ¿nada que hacer? No, nada que hacer. Vi a otra persona escribiendo, ya por eso estoy mirando. Juan dice, profesor, ¿es el tribunal inferior el que concede el recurso en ambos o solo efecto devolutivo? Sí, lo vamos a ver ahora. El tribunal inferior es el que nos va a decir en qué efecto está siendo concedida la apelación. Hay un par más escribiendo, ya vamos a esperar que terminen de escribir para movernos hacia el tema que viene a continuación. Valeria dice, el recurso de no innovar no es un recurso, es una orden. La orden de no innovar, ¿solo procede en la apelación? No, hay otros recursos en los que también se podría intentar orden de no innovar. No es exclusiva de la apelación. Luis dice, ¿y si acoge la orden de no innovar, existe algún tipo de recurso? No, tampoco. Estoy mirando ahí porque me parece que hay gente escribiendo. Jimena dice, profesor, la orden de no innovar es una orden producida por el juez y en qué instancia se da. No entiendo lo de orden producida por el juez. Me está preguntando si la orden de no innovar la tiene que decretar un tribunal. Sí, la tiene que decretar un tribunal. Y ya lo dije ya, se presenta en segunda instancia, que es lo que está preguntando ahí también Jimena. Ya lo había dicho ya. Ya, no veo más preguntas, continuamos. Pasamos entonces ahora a la tramitación de la apelación. Y para efectos de ordenarse, yo les recomiendo, tal como lo vamos a ver acá, y como lo hacen todos los apuntes o la gran mayoría por lo demás, es que dividamos la tramitación del recurso de apelación en dos. La tramitación en primera instancia y la tramitación en segunda instancia. Tramitación en primera instancia, tramitación en segunda instancia. Aquí está bien que hablemos de instancia, ya pueden hablar también de tribunal inferior o tribunal superior, pero corresponde hablar de instancia porque precisamente la apelación va a generar instancia. Vamos con la tramitación en primera instancia. Vamos bien. Número 1. Yo voy enumerando acá los pasos para que los tengamos claros. Número 1, la presentación del recurso. La parte que siente agravio presenta el recurso que se presenta por escrito y lo hace ante el tribunal de primera instancia. Número 2, este tribunal de primera instancia tiene que efectuar un examen de admisibilidad, también llamado control de admisibilidad.
Es el primer control porque veremos luego que hay otro. En este control de admisibilidad, lo que revisa el tribunal es, letra A, si la apelación se dedujo dentro de plazo. Letra B, si la resolución es apelable. Letra C, si la apelación contiene fundamentos y peticiones concretas. Da lo mismo si los fundamentos son buenos o malos, da lo mismo si las peticiones concretas son o no son plausibles. El punto es que tenga fundamentos y que tenga peticiones concretas. A la luz de esto, el tribunal declarará admisible o inadmisible el recurso. Si lo declara inadmisible, el recurrente puede intentar el recurso de hecho. Puede intentar recurso de hecho. Si lo declara admisible, en esa resolución, la que lo declara admisible, el tribunal además señalará en qué efecto se concede. Ahí dirá, se admite a tramitación el recurso de apelación y se concede en solo efecto devolutivo o en ambos efectos. Ahí lo señala. 3. Notificación de esta resolución. Corresponde ahora entonces notificar esta resolución que ha dictado el tribunal. Y esta notificación se efectúa por el estado diario. Yo les comenté en su momento que había una discusión respecto a cómo debía notificarse esta resolución. Pero que la ley de tramitación electrónica zanjó la discusión y ahora señala expresamente que esta resolución se notifica por el estado diario. Importante, esto también lo estudiamos, esta notificación es el primer elemento del emplazamiento en segunda instancia. No se olviden que también hay un emplazamiento de segunda instancia y esta también tiene elementos. Esta notificación de esta resolución que declara admisible la apelación es el primer elemento del emplazamiento de segunda instancia. Y número 4, el tribunal procede a enviar los antecedentes al Tribunal Superior. Enviará, ahora no se envían materialmente, sino que lo que se hace es darle acceso al Tribunal Superior. Esto es, dándole acceso a la carpeta electrónica de juicio. Francesca pregunta, ¿cuál es el plazo para el recurso de hecho? El recurso de hecho se debe intentar dentro del plazo para comparecer en segunda instancia. Ahí va el recurso de hecho. En el material complementario va el recurso de hecho para que lo estudien, ¿ya? No se pregunta mucho, pero igual se podría preguntar, así que no lo echen al olvido. Vean en el material complementario por ahí y lo estudien. Ya, esta es la tramitación entonces de la apelación en primera instancia. Vi a alguien escribiendo, veo a Luis escribiendo, vamos a esperar a ver qué nos dice y luego continuamos. Esperemos. El día de hoy los dos módulos van a estar dedicados a la apelación. Ya es un recurso igual largo, así que nos vamos a tomar con calma lo que vamos a estar viendo para que quede bien. Luis dice, ¿puede intentarse recurso de hecho si el tribunal de primera instancia admitió la apelación en efecto devolutivo y debía ser en ambos efectos o viceversa? Claro, se puede intentar y eso se conoce como el falso recurso de hecho, pero cabe también. O sea, lo que pregunta Luis es, ¿el tribunal de primera instancia declara admisible la apelación?
Pero resulta que yo como recurrente o la parte contraria no estamos de acuerdo con los efectos en que se concedió, podemos reclamar de los efectos a través del recurso de hecho y eso se llama falso recurso de hecho. Bien, no veo a nadie más escribiendo. Ya. Bien. Seguimos con la apelación. Ya terminamos con eso, la apelación y su tramitación en primera instancia. Les recuerdo que acá, todavía estoy en primera instancia, hubo modificaciones introducidas por la ley de tramitación electrónica. En la ley antigua estaba la figura de las compulsas, de la deserción del recurso, en fin, todo esto lo conversamos cuando vimos la primera clase, me parece que fue sobre justamente la ley de tramitación electrónica, y ahí comentamos el tema. Ya, yo ahora no lo estoy viendo por lo mismo, porque ya son cuestiones que no se encuentran vigentes en la actualidad. ¿Podrían preguntárseles? Sí, se les podrían preguntar para que hagan la comparación de cómo era antes y cómo es ahora, para que estén atentos a eso. Ya podría, no digo que vaya a ocurrir, pero podría. Ya, vamos a hacer un break, pero esta vez no haremos un break tan largo, sino que haremos un break solamente hasta las 6 de la tarde. Yo tengo un cuarto para las 6, así que vamos a parar unos 15 minutitos y retomamos ahí entonces para continuar y terminar ya con la apelación. Así que nos vemos en un ratito y ahí seguimos, ¿ya?